¿Ayer empezamos aquí? No. ¿Con esta presentación? Sí, ayer empezamos. Ok. Hasta literatura, ahí. Ok, bueno, entonces, eso ya lo pasamos, sí. Entonces, ahora vamos a estar trabajando con datos muy elementales de lo que son las tres culturas. En estas tres culturas, pues obviamente nos vamos a enfocar primeramente en los mayas. Le cuento que en el otro, en el otro periodo que tenemos más adelante, porque me he dado cuenta que hoy tenemos dos, vamos a ver, yo creo que voy a ver si se puede modificar porque a mí me funciona más que los vea 4 días un periodo y no así como hoy, ¿verdad? Con un periodo doble. Pero vamos a ver si se puede hacer un cambio y si no vamos a seguir en este periodo doble hoy miércoles. Entonces, si no me alcanzan a los que están aquí en la clase a leer, voy a estar siempre leyéndoselo para que usted tome nota de estas ideas. Bueno, vamos a empezar con los mayas. Dice que los mayas son situados desde el sur de México, ¿ya? Contempla prácticamente lo que es todo el territorio guatemalteco y el norte de Honduras. Esa es la posición geográfica que podemos determinar con los mayas. Lo importante de esto, chicos, es que, pues obviamente, la cultura maya es la que nosotros tenemos siempre cerca de nosotros. Incluso ahora podemos ir así rapidito allá a la zona 7 de la capital, por allá donde está el periférico, y usted podría encontrar ahí vestigios de esta civilización maya. Ya ahí usted se recuerda que está algunos lugares en donde usted puede realmente ir a ver algunos centros comerciales, como por ejemplo Miraflores. Se recuerda usted que esa parte en cierto tiempo no se tenía o no se debía de construir porque se consideraba una zona arqueológica. Sin embargo, usted sabe lo que es el dinero y todo lo demás, pues autorizaron la construcción y dentro de esa construcción pues comenzaron a aparecer una serie de objetos que muchos de esos objetos aparecen en ese museo mismo que está en Miraflores. Y luego también hay varios montículos. Si usted ve, pasa por el periférico del lado sur y usted va a ver los grandes montículos. Ahí se cree realmente que hay algo. Ya solo que usted sabe que todo eso lleva un dinero. Y pues creo que parte del gobierno pues nunca se ha interesado en esa exploración de lo que es en este caso esta área, ¿verdad? Pero también ahí está Caminal Cuyú, está varios lugares en donde ustedes pues obviamente pueden apreciar cerca toda esta civilización. Su base económica se encuentra en la agricultura, o sea, ellos eran muy agricultores. Se cree que alguna de las teorías que hay, porque usted sabe que no hay una teoría concreta, decir, mire, pasó esto con los mayas, sino que sencillamente una de las teorías nos dice que, pues definitivamente ellos perdieron, se fueron extinguiendo debido a que ellos comenzaron a talar árboles, como lo que está pasando en la actualidad, a tal punto que dejaron toda esta planicie de la selva petenera y todo lo que estaba a su alrededor desértico. Y entonces ellos tenían un sistema que todavía en la actualidad se da, que es la famosa rosa, que hay una parte donde la queman y después sobre eso hacen lo mismo para poder plantar. Sin embargo, toda esta área de Petén se dice que no es muy, como que no es muy como productiva para la siembra. Ajá, muy fértil. Y entonces pues obviamente ellos comenzaron a talar y a quemar más cosas y a tal punto, pues eso usted sabe que previno una sequía y esa sequía dice que colapsó el imperio maya en aquel entonces. Había algo muy especial dentro de esta idea que yo les coloqué aquí, dice que les gustaba mucho la artesanía, o sea, obviamente la arquitectura, la astronomía, todo eso, pero dentro de eso también destaca la artesanía y sobre todo el jade. El jade considerado como un aspecto muy importante, sobre todo en lo decorativo, tanto en lo decorativo en arquitectura como también en persona, ¿ya? Se han encontrado restos de lo más probable reyes o de la aristocracia
que ellos guardaban hasta cierto punto esta situación del jade, a tal punto de que ellos hacían incrustaciones en los dientes de jade. Todo para, pues obviamente era un elemento de belleza para ellos. Además de, pues, como usted sabe, collares, etcétera, etcétera. Esto concerniente al jade. El jade lo consideraban como una joya preciosa, como una piedra preciosa, y por eso era importante para ellos. Comercializaban con los pueblos cercanos, les gustaba mucho, pues obviamente esto del comercio, así como se dice que hay un dicho, ¿verdad? Que todos los caminos llevan a Roma, y entonces en este caso dice que todos, pues los lugares llevaban en este caso, a Tikal o a alguna ciudad importante de los mayas. Hace como 2 o 3 años se reveló un estudio que se hizo de una especie como de mapeo que se hizo en todo el territorio de Petén a través de la tecnología. Y esa tecnología arrojó que hay todavía muchas ruinas que están cubiertas, ¿ya? Y entonces ahí hablaron de una cantidad de cientos de templos, de vestigios de la civilización maya, y que al final nos llevará a saber cuánto tiempo para poder descubrirlo. Algo muy importante también que llevó a cabo este estudio es que encontraron carreteras, así como las carreteras que usted encuentra, por ejemplo, las que se van para Escuintla, ¿verdad? Cuando va al puerto. Dice que se encontraron grandes carreteras, y entonces dice que la idea era que los mayas realmente lo que ellos organizaban era que sus carreteras estuvieran bien, porque ellos estaban en constante comunicación. Y entonces se encontraron, obviamente, los vestigios de esas carreteras. Como le digo, es algo muy interesante. Por ahí voy a ver si les ubico dónde está en qué lugar está ese estudio. Es un documental muy, muy amplio, que se utilizó la tecnología más reciente, utilizaron drones, satélites para poder determinar todo este imperio que al final no hemos conocido, según el estudio, gran parte de esto. Sí, yo... En algunos, en ese, ¿verdad? Sí, sí, ajá, fue muy conocido, y creo que todavía está como para que lo puedan ver si no lo han visto, y ahí se van a dar cuenta los templos, cómo los buscan, y cuando llegan y usted piensa que es una montaña, y que ese está, pues obviamente abajo de todo eso está el templo, pero bueno, ahí se podría seguir hablando de eso. Se consideran el primer pueblo de utilizar el cero. Los aztecas, los incas, no tuvieron tanto conocimiento de la matemática como ellos. Ellos, además de esto, de crear este sistema vigesimal, creo que utilizaron este símbolo que equivale a lo que es el cero, ¿ya? Entonces, se considera una sociedad muy avanzada, y sobre todo todos aquellos aspectos que podríamos decir de una sociedad de primer mundo, así como los griegos. Si usted compara los griegos con los mayas, tienen muchas cosas en común. Lo único que, como yo les decía, ¿verdad? Como son los griegos y son europeos, ellos son lo mejor. Pero aquí, como son los mayas y están en un tercer mundo, entonces no son importantes. La verdad que si los mayas, por ejemplo, hubieran estado en otro continente, por ejemplo, los europeos, me imagino que se conocería más de los mayas, porque aquí se desmedita mucho todo ese proceso, ¿verdad? Incluso, como les digo, nosotros mismos no conocemos de toda esa cultura de los mayas. Se organizaba a través de ciudades-estados. Se recuerda de los griegos que eran diferentes ciudades, cada ciudad tenía su rey. Esto aplica también con los mayas. Cada ciudad tenía su propio rey. Era como una especie de pueblo con su rey. Cada pueblo tenía su rey, por eso ciudades-estado independiente, y en conjunto formaban lo que es el Imperio Maya. No es aquello que, por ejemplo, en cualquier reinado había un rey y todos le obedecían al rey. No, sino que aquí cada ciudad maya tenía su gobernador, su rey, y obviamente se le obedecía a este personaje. No era que solo uno para todos, sino que cada ciudad tenía uno. Por eso dice, no dependen de un rey para todo el reino, sino que cada ciudad tenía su propio rey. Y la base de su sociedad era la religión y lo militar.
todo lo relacionado, el arte, la literatura, la arquitectura, va relacionado con la religión, con la creencia. Por eso cuando usted comienza a leer el Popol Vuh, pues obviamente tiene que partir de la creación. Primero de la creación del universo y después la creación del ser humano. Esa es la parte que usted tiene que ir viendo dentro del Popol Vuh. Y por eso les decía ayer que tienen que ir viendo, tal vez, si desconocen, pero algo habrán escuchado, si no han leído algo del Génesis de la Biblia, algo han escuchado, algunas historias, como por ejemplo el famoso diluvio que yo les comentaba ayer, que el diluvio aparece aquí, un diluvio en el Popol Vuh. Entonces la gente dice, ¿qué pasó? La gente que pasó el Popol Vuh en su momento ya conocía la Biblia, o realmente ya se sabía que en el tiempo anterior había existido un diluvio. Eso nunca lo vamos a saber con certeza, sino que sencillamente estamos aquí esperando a tener una respuesta, no tenemos. Pero sí, aquí hay un diluvio y hay otras coincidencias. Los historiadores dicen, algunos de ellos afirman, hay coincidencia porque la persona que se sentó a escribir el Popol Vuh y a trasladar todo lo que él había escuchado de pequeño, ya conocía la Biblia. Y entonces como que él hizo una mezcla. Pero realmente no podemos llegar a determinar y decir, sí, ya conocía y por eso es que lo escribió. Puede ser que así era la leyenda. Y algo muy importante, también entre estos descubrimientos. Aquí aparece una pareja de hermanos, ¿ya? Y hace como unos 5 o 6 años encontraron un friso allá en Petén, en donde encontraron una imagen de este Popol Vuh, de estos hermanos. Más o menos dice que está fechado en 200 años antes de Cristo. O sea, es hace mucho tiempo y ya estaba la imagen del Popol Vuh que está aquí, ya estaba ahí en ese friso. Ahí van los hermanos con la cabeza de un personaje y eso está narrado aquí en el Popol Vuh. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el Popol Vuh ya tenía una serie de miles de años o de cientos de años dentro del pueblo maya. Entonces es un libro que data de hace muchos siglos. ¿Estamos? Bueno, seguimos con el otro pueblo que serían los aztecas. Aquí, creo que por el diseño que le puse me apareció así, pero lo que me interesa aquí es de que los aztecas es como un conjunto, un grupo que se le dio el nombre de los aztecas a 3 sociedades, que el primero de ellos son los mexicas que están aquí, mexicas así, por eso viene el término ahí de México, ¿verdad? De los mexicas. Los segundos serían los acolhuá, aquí como aparece aquí, ¿verdad? Acolhuá. Y los terceros serán los de Tlacopan. Esos serían los 3 pueblos que en conjunto le llamaron los aztecas. O sea que los aztecas en sí no es un pueblo, sino que son 3 pueblos que en su conjunto le llamaron aztecas. ¿Estamos? Entonces están los mexicas, los acolhuá y los de Tlacopan. Lo demás creo que, en resumen, esa es la idea que yo quiero. ¿Sí? Tlacopan. No, Acolhuá. A-C-O-L-H-U-A. Acolhuá. Ahí está. Y los otros Tlacopan. Entonces a esos 3 pueblos se les llamó, pues obviamente, los aztecas. Situados en lo que ahora conocemos como México, ya ahí estuvo esta civilización. Una gran diferencia que hay entre los mayas y los aztecas es que los aztecas se encontraban en su periodo de máximo esplendor, ya. Los aztecas estaban en su apogeo cuando vinieron los españoles. En cambio, cuando los españoles vienen, ya no encuentran a los mayas. O sea que realmente no sé qué hubiera sido la impresión de, por ejemplo, de Pedro de Alvarado si hubiese encontrado a los mayas. A la par de los mayas siempre hubo otros pueblos indígenas. Esos pueblos indígenas fueron los que encontró Pedro de Alvarado aquí en Guatemala, como los quichecas, chiqueles, sutuiles, todos ellos estaban aquí. Pero ya no mayas. En cambio, cuando llega a México, sí encuentra aztecas, o a estos 3 grupos que se les denominó aztecas. Dice que era un gobierno teocrático dirigido por un tlatoani,
Tlatoani, era como también una persona elegida por Dios o por los dioses, ¿verdad? Entonces, por eso se llama un gobierno teocrático, dirigido por un Tlatoani, y elegido por los diferentes grupos de familia. El Tlatoani era elegido por ese grupo de familias que pertenecían. Organizados por calpullis, que incluían 20 clanes que adoraban a un mismo Dios. O sea, 20 familias. Entonces, póngase a pensar, usted y 19 familias más. ¿Ya? Y esas 20 clanes, 20 familias, elegían a una persona para que los gobernara. ¿Y cómo se le llamaba a ese grupo de 20 familias, 20 clanes? Calpullis. ¿Estamos? La sociedad azteca, si usted mira la pirámide social, hay una serie de divisiones, usted que no terminamos. Entonces lo dividí de esta forma. En 3 clases estaban los nobles, la gente común y siempre los esclavos. Algo muy importante, por favor, es que ellos, a diferencia de los mayas, practicaban los sacrificios humanos, o sea, de una forma más frecuente. Según ellos, los dioses aztecas les gustaba esta práctica, ¿ya? Y entonces los dioses aztecas necesitaban de estos sacrificios. Y entonces por eso es que ustedes van y van a encontrar una civilización más sangrienta. Los aztecas son más sangrientos. Incluso algunos sociólogos consideran que estos aztecas eran de o sea, los mexicanos son de esa forma por la descendencia de los aztecas. Los aztecas siempre fueron así como más fuertes, como más sangrientos, ¿verdad? Y entonces, dentro de eso era común el sacrificio. Se cuenta en una de las crónicas, dice que llega Hernán Cortés, ya el conquistador de México, y cuando toma Tenochtitlán, que era la gran capital de los aztecas en aquel entonces, dice que llega y lo primero que hace es, bueno, obviamente le había costado mucho conquistar esta ciudad, y dice que llega al lugar en donde estaban los sacrificios, o practicaban el sacrificio los aztecas. Dice que él se sorprende, y eso él lo deja escrito en sus crónicas, que él se sorprende de ver la cantidad de sangre en las paredes. ¿Ya? Imagínense, era como la parte de la sangre fundamental para ellos. Para cualquiera de estas 3 sociedades la sangre es importante. Y entonces, pues el sacrificio, usted se corta algo y comienza la sangre, así como que por todos lados. Ahora imagínense durante años el sacrificio de saber cuántas personas, y que el objetivo no era que voy a sacrificar y lo vamos a limpiar todo y que no, aquí no pasó nada, sino que la idea era que la sangre estuviera expuesta para que los dioses se complacieran. Y entonces dice que obviamente a Hernán Cortés dice que le causa un gran asombro esta situación, ¿ya? Y lo primero que hace es mandar a lavar todas las paredes. Y luego coloca una imagen religiosa de la fe católica, pues obviamente para contrarrestar todo esto que él había visto. Entonces, los aztecas, pues obviamente son un pueblo muy sangriento en ese sentido, ya les gustan más los sacrificios que los mayas. Y luego aquí me jugó una mala pasada el corrector, porque son chinampas ustedes. Chinampas, no champas. Yo creo que por eso me lo corrigió, pero son chinampas. O sea, solo sería una N en vez de la M de la A y pasarla antes, ¿verdad? Chinampas. Entonces, ¿qué eran las chinampas? Las chinampas eran unas especies como de islas que ellos hacían, en donde comenzaban a formar a través con cañas de esas de milpa y cualquier situación, unas grandes estructuras, no sé, 2, 3 metros, y luego los comenzaban a llenar de tierra. Ya. Y ya cuando los tenían así lleno de esa pequeña islita que ellos hacían, comenzaban a sembrar. ¿Cuál era el objetivo? Ya no necesitar regar el cultivo. Porque si usted se da cuenta, no sé si en algún momento han podido ir a Ciudad de México. Ciudad de México es enorme, ¿verdad? Es un valle así enorme. Se dice que hace algunos cientos de años estaba como una laguna, era una laguna.
Por eso es que hay ciertos edificios emblemáticos ya en México que se están hundiendo, ya que cada año se van hundiendo un poquito, ya porque dice que el estado, la tierra de la Ciudad de México no es muy compacta. Por eso mismo, ¿verdad? Porque fue una especie como de laguna, un lago. Creo que era el famoso el lago Texcoco. Y entonces, cuando se construye, entonces dice que la tierra va bajando, ya por el mismo peso de la construcción. Pero esto se ha dado a través de los cientos de años, ¿verdad? Entonces, creo que hay una iglesia incluso que usted tiene que bajar porque ya la iglesia va bajando, ¿verdad? Sí, entonces ahí va viendo cómo se va a meter. No se cae, sino lo único que va bajando. Y no va a creer que baja, sino que baja siempre significativamente algo cada año, etcétera, etcétera. Pero es por eso. Esto sucede también en la parte aquí por aquí de la zona 7, por ahí en esa área de Miraflores, Peri Roosevelt. Viera que ahí se cree y se dice que ahí también hubo una especie como de lago o de laguna hace cientos de años. Y que por eso es que ahí hay vestigios, porque lo que hacían los mayas es donde había agua, ellos se asentaban, como toda sociedad, ¿verdad? Buscan el agua y donde está el agua, alrededor buscan, pues obviamente, construir. Y entonces se dice que ahí, toda esa área de Peri Roosevelt, de Miraflores, ahí existía un lago hace mucho tiempo. Y mire que yo por ahí siempre paso, ahora tal vez no lo he visto, pero hay un fenómeno, sobre todo a principio de año, que esa área, abarcando por donde está Walmart, de la Ruth, de ahí de Peri Roosevelt, Miraflores, siempre se coloca una densa neblina, ¿ya? Y solo es esa parte. Y entonces algunos aseguran que, o sea, comprueban de que sí, realmente ahí hubo en algún momento una especie de laguna o de lago y que por eso obviamente se da esa humedad en algún momento. Pero da la curiosidad que solo uno pasa a esa parte y ya no hay más niebla. Entonces son cosas que uno se queda pensando. Pero bueno, regresando a esto, los mayas, los aztecas fueron una sociedad también muy agricultora, pero que cada uno manejaba el cultivo de esta forma. En este caso, por medio de las chinampas. Pasamos a los incas. Aquí también se me corrió, pero yo le voy a descifrar esta parte que decía en la primera. Más que todo aquí lo que está diciendo es que dónde están geográficamente los incas. Entonces, lo necesario, pues que será Perú, ¿verdad? Que es la gran parte ahí del imperio inca. Perú, pero también dice que abarcaron Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina. Entonces ahí es lo que habla la primera línea que hay cuando lo transformé a esta edición que me tiró ahí el programa, entonces me lo puso de esta forma, pero eso es lo que dice, ¿verdad? Que los incas se ubicaron en la gran parte en Perú, pero también en Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina. O sea, también fue un imperio que abarcó mucho de lo que nosotros conocemos ahora como Sudamérica. El gobernante dice que le llamaban el Inca, ¿ya? Y era considerado, ahora aquí venimos también a lo mitológico, era considerado descendiente directo de ¿qué? Del dios del sol. Y entonces, pues obviamente ellos especialmente adoraban al dios del sol. A los que, si por ahí les llamó la atención investigar a los dioses incas, ahí van a encontrar uno, pues obviamente que habla acerca de este dios del sol. Descendiente directo del sol, llamado el gobernante, ¿verdad? Y pues dice de quien dependían los sacerdotes y demás miembros de la clase dirigente. O sea que él era así como la cabeza, aquí era la cabeza de todo. Contaban con un ejército muy numeroso, porque recuérdense que todo lo que era mantener el gran territorio, un ejército numeroso, se consideraban descendientes del sol, y esa forma también dice que utilizaron el oro en los templos y joyas. Tal vez porque el brillo del oro, entonces lo relacionaron con el sol, y entonces el oro lo incorporaron al uso de los templos y joyas. Y probablemente de ahí viene aquella ciudad mítica, El Dorado. ¿Se recuerda de esa ciudad que dice
que hay una ciudad construida solamente de oro, ¿ya? Y entonces los españoles, dentro de todo lo que imaginaron, ya vamos a llegar cuando ellos todo lo que ven aquí en América les causa asombro, y dentro de esas cosas su imaginación les jugó una gran pasada, porque ellos comenzaron a decir, a alguien se le ocurrió, hay una ciudad construida de oro puro y tenemos que encontrarla. Y entonces hay un personaje, un cronista español, que él se dedica a buscar por todo el territorio de aquel momento, prácticamente recorre casi todo lo que es Sudamérica, Centroamérica y parte de Norteamérica, buscando la famosa ciudad de oro. Muere y se quedan todos sus escritos ahí, ¿verdad? Porque él estaba emocionado buscando la ciudad de oro y nunca la encontró. Nunca la encontró porque no existe. Ya, algunos consideran que como los incas colocaban pequeñas incrustaciones de oro, hacia la distancia se miraba que brillaba. Y entonces en algún momento pensó alguien, ahí hay una ciudad de oro y hay que buscarla. Y entonces nunca la encontraron porque no existía. Y también, en este caso, los incas, pues también dentro de su ornamento personal, utilizaban también el oro. Usaban el lenguaje hablado. Ya, esto es una gran diferencia con los aztecas y los incas, porque no conocieron la escritura. Ellos no conocieron la escritura. Estuvo ahí con esta situación de mantenerse solamente con lo hablado. Y entonces, si encontramos literatura inca, va a ser muy poco probable literatura, porque todo fue hablado. Y lo que estaba hablado, se murieron los que lo sabían y se acabó. Por ahí queda algún rastro por ahí, pero es muy poco. Y se da por lo mismo como el Popol Vuh, ¿verdad? Cuando ya aprendió alguien el español o el castellano, ya lo pudo pasar a lo que es el español. Se comunicaban por medio de quipus. Esos quipus son lazos con nudos con significado entre ellos. Ya, por ejemplo, usted era un inca del correo. A usted le entregaban una serie de cuerdas con nudos. Usted no sabía qué significaba eso, pero se lo llevaba a otro pueblo y en ese pueblo había una persona que sabía qué significaba cada cuerda con sus nudos. Eso tenía un significado y a eso se le llama quipus, ¿verdad? Y a esta situación de correo, digamos, Uber, en aquel entonces, se le llamaba chasquis, ¿ya? El chasquis era el llevar un quipus de un pueblo a otro, ¿ya? Y cuando llegaba ahí, pues obviamente la persona que lo recibía sabía este código de nudos y pues obviamente encontraba el mensaje que iba oculto. Eso fue lo más que ellos le llegaron. Y el idioma que utilizaron fue el quechua. Entonces ahí está las situaciones de los incas, características muy generales solo para que nosotros vayamos tomando conciencia cómo eran ellos. Y sobre todo, chicos, tomemos en cuenta también que son civilizaciones muy avanzadas. O sea, cada una de ellas hizo grandes aportes. No sé si ustedes tienen ahorita la imagen de Machu Picchu, ¿verdad? Ya, esa ciudad a lo alto que fue muy difícil para los españoles conquistar, sobre todo por eso. Y siempre aquella situación de, ¿realmente ellos eran humanos o eran extraterrestres? Había una teoría, o dice una teoría, ¿verdad? Que los mayas eran extraterrestres y por eso es que se vinieron y se los llevaron, ¿verdad? Porque ya se los tenían que llevar, ¿verdad? Una teoría, pues obviamente algo desfachatada, pero bueno, ahí vamos a ver en el documental que vamos a ver en el otro periodo, se van a dar cuenta y ustedes van a poder observar realmente todo esto de la astronomía y los mayas. Bueno, lo dejamos ahí porque creo que ya vamos llegando y necesitamos salir a descansar, dijeron ustedes. Bueno, vamos a pasar lista así rapidito.